Mi novia me gritó, no tienes derecho a meterte en mi vida. Dijo esto justo después de cancelar nuestros planes para el fin de semana y decidir irse de viaje con sus amigas en su lugar. Le respondí con calma, tienes toda la razón. 3 días después, cuando regresó a casa y vio lo que faltaba, se quedó paralizada, no dijo ni una palabra, simplemente se sentó y empezó a temblar. Tengo 32 años y durante mucho tiempo pensé que había encontrado a la mujer con la que iba a envejecer. Me llamo Adrián. Trabajo como diseñador de iluminación para teatros. No es una profesión que llame demasiado la atención, pero siempre me gustó la idea de que nadie recuerda quién encendió las luces, solo recuerdan lo que sintieron cuando el escenario cobró vida. Así veía también mi relación con Valeria. Ella era arquitecta. Inteligente, disciplinada, increíblemente organizada. Mientras yo era de improvisar un viaje un viernes por la noche, ella tenía hasta las vacaciones planeadas 6 meses antes. Quizá por eso funcionábamos. O al menos eso creía. Nos conocimos 5 años atrás en una cafetería donde ambos buscábamos refugio de una tormenta que había paralizado media ciudad. Yo derramé mi café sobre unos planos enormes que ella llevaba bajo el brazo. Perdón. Le dije levantándome de golpe. Ella miró el desastre durante unos segundos. Pensé que iba a gritarme. En cambio empezó a reír. Bueno, ahora estos edificios también tienen clima lluvioso. Ese día terminamos compartiendo otra taza de café. Después vino otra cita. Luego otra. Y, sin darme cuenta, aquella desconocida terminó ocupando el lado derecho de mi cama durante 4 años. Nuestra vida nunca fue perfecta. Discutíamos por tonterías. Ella odiaba que dejara libros abiertos por toda la casa. Yo odiaba que etiquetara hasta los frascos de arroz. Pero eran discusiones normales. De esas que terminan con uno de los dos riéndose antes de tiempo. Hasta hace unos 8 meses. No puedo decir que todo cambió de golpe. Sería mentira. Las relaciones no suelen romperse por un solo momento. Empiezan a llenarse de pequeñas grietas. Y uno, por amor o por costumbre, aprende a mirar hacia otro lado. Valeria comenzó a trabajar en un proyecto importante para una empresa inmobiliaria. Pasaba muchas horas fuera. Llegaba tarde. Contestaba correos incluso durante la cena. Yo intentaba comprenderla. Debe ser agotador. Lo es. ¿Quieres que cocine yo? Sí, gracias. Al principio seguíamos teniendo nuestras noches de películas. Los domingos seguíamos desayunando juntos. Pero poco a poco incluso esas costumbres desaparecieron. Una noche preparé pasta. Su favorita. Esperé casi 2 horas. Cuando finalmente llegó ya eran las 10:30. Entró sin siquiera quitarse los tacones. Lo siento, reunión eterna. Le señalé la mesa. La comida estaba fría. La caliento. No tengo hambre. Fue directo al dormitorio. Escuché cómo cerraba la puerta. Me quedé solo frente a 2 platos que nadie iba a compartir. Aquella fue la primera vez que sentí una incomodidad difícil de explicar. No eran celos. Era distancia. Y la distancia hace mucho más ruido que una pelea. Semanas después empezó a viajar. No viajes largos. Solo 1 o 2 días. Revisiones de obra. Reuniones con inversionistas. Visitas técnicas. Todo sonaba lógico. Nunca fui un hombre controlador. Jamás revisé su teléfono. Nunca le pedí una ubicación. Ni siquiera preguntaba con quién estaba exactamente. Siempre pensé que la confianza era precisamente eso. No necesitar pruebas. Sin embargo, había cosas pequeñas. Demasiado pequeñas para discutir. Pero imposibles de ignorar. Comenzó a bloquear la pantalla del celular apenas yo entraba en la habitación. Empezó a sonreír mirando mensajes que nunca compartía. Compró ropa nueva. Perfumes distintos. Incluso cambió la forma de maquillarse. Una noche le dije en tono de broma. Creo que ya no soy suficientemente elegante para salir contigo. Ella apenas levantó la vista.
No todo gira alrededor de ti, Adrián. Lo dijo sin agresividad. Pero tampoco con cariño. Aquella frase quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Que simplemente estaba bajo presión. Todos pasamos malas rachas. Incluso pensé en sorprenderla. Reservé una cena para celebrar nuestro aniversario. No era una fecha cualquiera. 5 años desde aquella cafetería. Conseguí mesa en un restaurante donde era casi imposible reservar. Incluso hablé con el pianista para que tocara la canción que sonaba la primera vez que nos besamos. Ridículo. Lo sé. Pero estaba enamorado. 2 días antes del aniversario llegué a casa con una botella de vino. La encontré haciendo una maleta. ¿Viaje de trabajo? Sí. ¿Cuándo? Mañana. Me quedé inmóvil. Pero, mañana es nuestro aniversario. Ni siquiera dejó de doblar la ropa. Lo sé. Esperé alguna explicación. No llegó. ¿No puedes mover el viaje? No depende de mí. Valeria, reservé una cena hace 3 meses. Suspiró con evidente cansancio. Cancélala. Sentí un vacío extraño. ¿Así de fácil? Ella cerró la maleta con fuerza. Adrián, por favor. Solo quiero entender. No hay nada que entender. 5 años juntos. Entonces ocurrió. Se giró hacia mí con una expresión que jamás le había visto. No era enojo. Era irritación. Como si yo fuera un obstáculo. ¿Sabes qué? Guardó silencio un segundo. Después levantó un poco la voz. No tienes derecho a meterte en mi vida. La frase cayó sobre la sala como un cristal rompiéndose. La miré. Esperaba que inmediatamente se arrepintiera. Que dijera. No quise decir eso. Pero no ocurrió. Seguía sosteniendo mi mirada. Desafiante. ¿De verdad piensas eso? Pregunté. Sí. Solo porque pregunté por nuestro aniversario. Porque lleva semanas cuestionando todo lo que hago. Solo intento hablar contigo. Pues deja de hacerlo. Necesito espacio. Necesito respirar. Y no voy a pedir permiso cada vez que tenga un compromiso. Durante unos segundos ninguno dijo una palabra. Podía escuchar el reloj del comedor. El refrigerador. Incluso los coches pasando por la avenida. Todo parecía sonar demasiado fuerte. Respiré hondo. Después asentí lentamente. Está bien. Ella frunció el ceño. Quizá esperaba otra discusión. ¿Eso es todo? Sí. ¿No vas a seguir peleando? No. Tomé la botella de vino. La guardé nuevamente en la bolsa. Que tengas buen viaje. Sus ojos mostraron sorpresa. Una sorpresa incómoda. Como si mi calma la hubiera descolocado mucho más que cualquier grito. Entró al dormitorio. Cerró la puerta. Yo permanecí solo en la cocina durante varios minutos. Mirando 2 copas que nunca íbamos a usar. Aquella noche comprendí algo. No podía obligar a nadie a quedarse. Pero tampoco iba a seguir fingiendo que todo estaba bien. Sin saberlo, esa decisión iba a cambiar por completo todo lo que creía conocer sobre la mujer con la que había compartido los últimos 5 años. Y al día siguiente, mientras ella se marchaba con una pequeña maleta gris y un beso frío en la mejilla, recibí una llamada de un desconocido que pronunció una sola frase antes de colgar. Creo que hay algo sobre Valeria que debería saber. No pude concentrarme en el trabajo durante el resto del día. La llamada no duró más de 5 segundos. Ni siquiera apareció un número. Solo privado. Intenté devolver la llamada por costumbre, aunque sabía que era imposible. Nada. Me repetía que seguramente era una broma de mal gusto. Un cliente molesto. Algún compañero intentando hacerse el gracioso. Pero había algo en aquella voz. Sonaba seria. Demasiado seria. Cuando llegué al departamento, Valeria ya se había ido. La maleta gris ya no estaba.
Sobre la encimera de la cocina encontré una nota escrita con rapidez. Volveré el viernes por la noche. Hay comida en el refrigerador. Eso era todo. Ni un te quiero. Ni un feliz aniversario adelantado. Solo una lista disfrazada de mensaje. Me senté en el sofá. Durante varios minutos miré el techo. Después tomé el teléfono. Llamé a Sergio. Era mi mejor amigo desde la universidad. Contestó al segundo tono. ¿Qué pasó? Tienes voz de funeral. Solté una risa amarga. Creo que mi relación se está rompiendo. Hubo unos segundos de silencio. ¿Qué hizo? Le conté todo. La discusión. La frase. La llamada anónima. Cuando terminé, Sergio habló con una calma que siempre le había envidiado. No hagas locuras. No pienso hacer ninguna. No revises su teléfono. No la sigas. No armes un escándalo. Si hay algo raro, tarde o temprano va a salir solo. Asentí, aunque él no podía verme. ¿Y mientras tanto? Abre los ojos. Eso fue exactamente lo que hice. No busqué pruebas. No contraté detectives. No instalé aplicaciones extrañas. Simplemente empecé a observar. Y cuando uno deja de justificar todo por amor, empieza a notar detalles que antes parecían invisibles. El viernes por la tarde Valeria regresó. Entró cansada. Dejó la maleta junto a la puerta. Me dio un beso rápido. Ni siquiera rozó mis labios. ¿Cómo estuvo el viaje? Pregunté. Largo. ¿Todo salió bien? Sí. Esperé que contara algo. Un problema en la obra. Alguna anécdota. Un compañero. Lo que fuera. Nada. Fue directa al baño. Mientras se duchaba escuché vibrar su celular varias veces sobre la mesa. No tenía intención de tocarlo. Jamás lo había hecho. Pero la pantalla se iluminó justo frente a mí. Solo vi una notificación. No olvides borrar las fotos. No aparecía el nombre del contacto. Solo el mensaje. Sentí un escalofrío. En ese momento Valeria salió del baño. Al verme mirando hacia la mesa tomó el teléfono casi de inmediato. ¿Quién era? Trabajo. Respondió demasiado rápido. Guardó el móvil en el bolsillo de la bata. No volvió a dejarlo solo en toda la noche. Los días siguientes fueron iguales. Distantes. Silenciosos. Yo hablaba. Ella respondía con frases cortas. Era como convivir con una huésped. Una semana después me llamó mi hermana Laura. ¿Van a venir al cumpleaños de mamá? Miré a Valeria desde la cocina. Estaba escribiendo algo en su computadora. Claro. ¿Verdad? Le pregunté. Ella levantó la vista. ¿Cuándo es? El sábado. Negó con la cabeza. No puedo. Tengo otra salida. Mi hermana escuchó la conversación. ¿Otra vez trabaja?, preguntó cuando Valeria se alejó. No respondí enseguida. Eso dice. Laura suspiró. Adrián. No quiero meterme donde no me llaman. Pero hace 2 semanas la vi en el centro comercial. Pensé que estaba contigo. ¿Con quién estaba? No lo sé. Había un hombre. Alto. Traje azul. Pensé que era un cliente. Tal vez lo era. ¿Pero qué? Parecían muy cómodos juntos. Sentí el estómago cerrarse. ¿Estás segura de que era ella? Completamente. Intenté convencerme de que no significaba nada. Los arquitectos también tienen clientes. Reuniones. Presentaciones. Era lógico. ¿Verdad? Sin embargo, aquella noche observé algo que nunca había visto. Valeria sonrió mirando una conversación en su teléfono. No era una sonrisa cualquiera. Era esa sonrisa espontánea que uno no puede fingir. La misma que antes tenía cuando hablábamos durante horas. Solo que ahora no era conmigo.
¿Buenas noticias? Pregunté. Apagó la pantalla. Sí. Un proyecto. No insistí. 2 días después sucedió algo todavía más extraño. Recibí un correo electrónico sin remitente. Sin asunto. Solo un archivo adjunto. Durante varios minutos dudé en abrirlo. Finalmente lo hice. Era una fotografía. Valeria. Sentada en la terraza de un restaurante. Frente a ella había un hombre de unos 40 años. Vestía camisa blanca. Los dos reían. No había nada comprometedor. Podía ser perfectamente una comida de trabajo. Pero debajo de la imagen había una sola línea escrita. Eso no ocurrió donde ella dijo. Sentí un nudo en la garganta. Revisé la fecha. Correspondía exactamente al día en que Valeria me aseguró que estaba supervisando una obra en otra ciudad. No sabía qué pensar. La fotografía podía ser falsa. Podía estar manipulada. Podía ser de otro momento. Necesitaba respuestas. Aquella noche esperé hasta después de cenar. ¿Cómo va el proyecto de Guadalajara? Ella dejó el tenedor sobre el plato. Bien. ¿Siguen viajando todas las semanas? Sí. Debe ser agotador. Muchísimo. La observé unos segundos. Después pregunté con total tranquilidad. ¿Y desde cuándo las obras de Guadalajara se supervisan desde un restaurante aquí mismo, en la ciudad? El color desapareció lentamente de su rostro. Por primera vez en muchos meses, vi auténtico miedo en sus ojos. No respondió de inmediato. Solo me miró fijamente. Como si intentara descubrir cuánto sabía realmente. Y fue entonces cuando sonó nuevamente mi teléfono. El mismo número oculto. Contesté sin apartar la vista de Valeria. La voz volvió a hablar. Esta vez dijo algo que hizo que toda la conversación anterior perdiera importancia. Si quieres conocer la verdad, deja de buscar al hombre equivocado. Ella no te está ocultando a una persona. Te está ocultando algo mucho más grande. La llamada se cortó. Y comprendí que lo que estaba ocurriendo era mucho más peligroso de lo que había imaginado. La llamada terminó antes de que pudiera decir una sola palabra. Me quedé inmóvil con el teléfono todavía apoyado contra la oreja. Valeria seguía observándome. No preguntó quién había llamado. No preguntó qué había dicho. Solo parecía esperar mi reacción. Eso, por alguna razón, me inquietó todavía más. Guardé el teléfono en el bolsillo. ¿Quién era el hombre del restaurante?, pregunté con voz tranquila. Ella respiró hondo. Un inversionista. ¿Y por qué me dijiste que estabas en Guadalajara? Bajó la mirada unos segundos. Porque si te decía que seguía en la ciudad ibas a querer verme. Aquella explicación sonó tan forzada que ni ella misma parecía creerla. ¿Y eso era un problema? Necesitaba concentrarme. No respondí. Simplemente me levanté de la mesa. Aquella conversación ya no tenía sentido. Las respuestas parecían preparadas de antemano. Todo sonaba correcto. Y, al mismo tiempo, completamente vacío. Dormimos en la misma cama. Pero aquella noche sentí que entre los dos había varios kilómetros de distancia. A la mañana siguiente salí temprano. No fui al teatro. Pedí el día libre. Necesitaba pensar. Caminé durante horas sin rumbo. Entré en una cafetería cualquiera. Mientras esperaba mi café, alguien pronunció mi nombre. ¿Adrián? Levanté la vista. Era Clara. Una antigua compañera de Valeria. Habían trabajado juntas hacía años. Nos saludamos con un abrazo. ¿Cuánto tiempo? Demasiado. Charlamos unos minutos. Trabajo. Familia. La vida. Hasta que ella preguntó con total naturalidad. ¿Y cómo va todo con Valeria? Sonreí por compromiso. Ahí vamos. Mucho trabajo últimamente. Clara hizo un gesto extraño. Sí, desde que empezó con todo eso de Geraisen. Fruncí el ceño. ¿Geraisen?
Sí. La empresa con la que trabaja ahora. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Pensé que seguía en Estudio Aranda. Ella me miró confundida. No. Renunció hace casi 7 meses. Creí que lo sabías. Durante unos segundos dejé de escuchar el ruido del lugar. 7 meses. Exactamente el mismo tiempo desde que nuestra relación comenzó a cambiar. Intenté mantener la calma. Sí. Claro. Solo me confundí. Seguimos hablando unos minutos más. O al menos eso aparenté. Mi cabeza ya estaba en otra parte. En cuanto salí del café marqué el número de la oficina donde, según yo, Valeria seguía trabajando. Una recepcionista contestó. Buenos días. Estudio Aranda. Buenos días. Busco a la arquitecta Valeria Mendoza. Hubo unos segundos de silencio. Lo siento. La arquitecta Mendoza dejó la empresa hace varios meses. ¿Desea que le facilite otro contacto? Colgué. Sentía las manos heladas. No entendía nada. Durante 7 meses había salido cada mañana diciendo que iba exactamente a ese lugar. Había hablado de reuniones. Clientes. Problemas con ingenieros. Incluso llegaba quejándose del mismo jefe. Todo era mentira. Pero entonces, ¿dónde había estado realmente todos esos meses? Regresé al departamento antes de lo habitual. Necesitaba comprobar algo. Nunca había revisado sus documentos. Jamás. No me sentía orgulloso de hacerlo. Pero ya no sabía que era verdad. Busqué únicamente en el cajón donde guardábamos papeles importantes. Contratos. Garantías. Recibos. Entre varias carpetas encontré una completamente nueva. Sin etiquetas. Dentro había documentos de una empresa llamada Horizon Developments. No era un contrato laboral. Era un acuerdo de confidencialidad. También había planos. Proyectos enormes. Complejos residenciales. Centros comerciales. Y varias hojas marcadas como información reservada. No entendía por qué escondía aquello. Hasta que vi un nombre repetido varias veces. Ignacio Ferrer. Presidente del grupo empresarial. El mismo hombre que aparecía en la fotografía del restaurante. Escuché la cerradura. Guardé todo exactamente como estaba. Valeria entró. Sonrió apenas. Hoy llegaste temprano. Sí. Ella dejó el bolso. Tengo que salir otra vez en 1 hora. ¿Trabajo? Asintió. ¿Con Geraisen? Fue casi imperceptible. Pero vi cómo todo su cuerpo se tensó. ¿Qué dijiste? Geraisen. Así se llama la empresa donde trabajas ahora. Su expresión cambió por completo. ¿Quién te habló de eso? No importa. Lo importante es que durante 7 meses me mentiste. No respondió. Se quitó lentamente el abrigo. No podía contártelo. ¿Por qué? Porque firmé un acuerdo de confidencialidad. ¿Y eso te impedía decirme dónde trabajabas? Guardó silencio. Adrián. No es tan sencillo. Explícamelo. Negó con la cabeza. No puedo. Aquella respuesta terminó de romper algo dentro de mí. ¿Sabes qué es lo peor? No son las mentiras. Es que ya ni siquiera haces el esfuerzo de inventar una explicación. Ella dio un paso hacia mí. Créeme. Estoy intentando protegerte. Solté una risa incrédula. ¿Protegerme de qué? No contestó. En cambio tomó su bolso. Cuando todo termine lo entenderás. ¿Cuándo va a terminar? Se quedó inmóvil junto a la puerta. Sin girarse respondió en voz baja. Ojalá nunca hubieras recibido esas llamadas. Después salió. No regresó esa noche. Ni la siguiente. El sábado por la mañana recibí otra llamada. La misma voz. Pero esta vez no sonaba anónima. Sonaba preocupada. Escúchame con atención.
Ya saben que alguien te está enviando información. Y si Valeria sigue cerca de ti, los dos están en peligro. Antes de que pudiera preguntar nada, escuché un golpe seco al otro lado de la línea. Después, silencio absoluto. Durante casi un minuto seguí sosteniendo el teléfono. No se escuchaba nada. Ni una respiración. Ni una voz. Solo un silencio pesado. Finalmente la llamada se cortó. Intenté devolverla por pura desesperación. Número oculto. Imposible. Aquella misma tarde llamé a Valeria una y otra vez. Su teléfono estaba apagado. Le escribí un mensaje. No sé qué está pasando, pero necesito hablar contigo. No respondió. Por primera vez en 5 años sentí miedo de verdad. No miedo a perder una relación. Miedo a que algo le hubiera ocurrido. Las horas pasaban lentamente. A las 8 de la noche alguien llamó a la puerta. Abrí pensando que era ella. Pero encontré a 2 personas. Un hombre de traje oscuro. Y una mujer de unos 50 años con una carpeta bajo el brazo. ¿Adrián Salas? Sí. El hombre mostró una credencial. Necesitamos hacerle unas preguntas. No dijeron que fueran policías. Tampoco dijeron para quién trabajaban. Entraron. La mujer dejó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías. Las mismas obras que había visto en los documentos de Geraisen. Después apareció otra imagen. Reconocí inmediatamente a Ignacio Ferrer. El hombre del restaurante. ¿Lo conoce? Solo por una fotografía. El hombre asintió. La arquitecta Valeria Mendoza trabaja desde hace meses colaborando con una investigación financiera relacionada con este grupo empresarial. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué significa eso? La mujer habló con tranquilidad. Significa que la empresa para la que ella trabaja no construye edificios. Reúne pruebas. Geraisen era el nombre interno de un equipo de auditoría contratado por varios inversionistas internacionales. Su objetivo era descubrir un enorme fraude inmobiliario. Respiré hondo. No entendía nada. Entonces, ¿por qué mentirme? El hombre suspiró. Porque nadie cercano debía conocer su verdadera actividad. Era una condición indispensable. ¿Y las llamadas? Los dos intercambiaron una mirada. No fueron hechas por nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, ¿quién? La mujer cerró lentamente la carpeta. Alguien que intentó advertirlo. Y probablemente pagó un precio por hacerlo. Durante unos segundos nadie dijo nada. Entonces hice la pregunta que más me dolía. ¿Dónde está Valeria? El hombre respondió casi de inmediato. Está a salvo. Pero permanecerá incomunicada algunos días más. No podemos decirle dónde. Sentí alivio. Y al mismo tiempo una enorme frustración. ¿Ella sabía que yo estaba recibiendo llamadas? Sí. ¿Y aún así siguió alejándome? La mujer asintió. Porque cuanto menos supiera usted, menor sería el riesgo. No era la respuesta que quería escuchar. Pero era la primera respuesta sincera que recibía en mucho tiempo. Pasaron 12 días. 12 días sin noticias. Hasta que una tarde escuché nuevamente la llave girando en la cerradura. Abrí antes de que pudiera entrar. Valeria estaba allí. Parecía haber envejecido varios años. Tenía profundas ojeras. El cabello recogido sin cuidado. Y los ojos completamente agotados. Nos quedamos mirándonos. Durante unos segundos ninguno encontró palabras. Finalmente habló. Lo siento. Entró lentamente. Dejó el bolso en el suelo. Nunca quise hacerte daño. Lo hiciste. Las lágrimas aparecieron de inmediato. Lo sé. Nos sentamos frente a frente. Sin gritos. Sin reproches. Por primera vez en meses hablamos de verdad. Me explicó que había descubierto irregularidades enormes cuando cambió de empresa. Desvío de millones.
Empresas fantasma. Funcionarios implicados. Cuando aceptó colaborar con la investigación le dejaron claro que cualquier filtración podía poner en peligro a quienes estuvieran cerca de ella. Por eso inventó los viajes, las reuniones, las mentiras. Incluso las fotografías con Ignacio Ferrer correspondían a encuentros obligatorios dentro de la investigación. ¿Y por qué no me dijiste al menos una parte?, pregunté. Bajó la cabeza. Porque pensé que podría soportarlo sola. Pensé que terminaría rápido. Pero cada semana aparecía algo nuevo. Cada semana me pedían guardar más secretos. La observé durante largo rato. Comprendía sus razones. Pero eso no borraba lo vivido. Cuando me gritaste: "No tienes derecho a meterte en mi vida", ¿también era parte del plan? Valeria cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. No. Eso fue mío. Fue el peor error de todos. Estaba aterrorizada. Sentía que cualquier pregunta podía ponerte en peligro. Y terminé descargando todo sobre ti. Perdóname. El silencio volvió a llenar la sala. Esta vez no era un silencio incómodo. Era el de dos personas intentando aceptar que el amor, por sí solo, no siempre basta. Después de un largo rato hablé. Nunca dudé de que te quería. Pero durante meses dejé de reconocer a la mujer con la que vivía. Ella asintió lentamente. Yo tampoco me reconocía. Nos abrazamos. Lloramos. Recordamos todo lo bueno. También todo lo que se había roto. Y, por primera vez desde que nos conocimos, entendimos que amar a alguien no significa obligarlo a quedarse. 2 semanas después firmamos nuestra separación de mutuo acuerdo. Sin abogados peleando. Sin venganzas. Sin dividirnos los recuerdos como si fueran muebles. Solo 2 personas aceptando que el tiempo nos había convertido en desconocidos. Meses más tarde recibí una postal. Venía sin remitente. Solo una fotografía de un pequeño teatro restaurado en otra ciudad. Detrás había una frase escrita con la letra de Valeria. Gracias por haber sido mi hogar, incluso cuando yo ya no sabía cómo volver a él. Guardé aquella postal dentro de uno de mis libros favoritos. Nunca respondí. No porque sintiera rencor, sino porque comprendí que algunas historias no necesitan un último capítulo. Solo necesitan un buen final. Hoy, cuando enciendo las luces antes de que se abra el telón, sigo pensando en todo aquello. Aprendí que la confianza no sobrevive únicamente gracias al amor. También necesita verdad. Y entendí algo que jamás olvidaré. Aquella noche Valeria me gritó: "No tienes derecho a meterte en mi vida". Con el tiempo descubrí que, en realidad, ninguno de los dos había sabido cómo permitir que el otro formara parte de ella. Y esa fue la verdadera razón por la que nuestra historia terminó.